el valor de lo invisible. Vivimos en una cultura que premia lo que brilla, lo que se muestra, lo que puede compartirse. Pero las raíces crecen en la oscuridad, y tú también creces así, cuando nadie te ve, cuando lloras en silencio, cuando eliges no rendirte, aunque todo parezca igual. Eso también es transformación. Eso también es sagrado. No necesitas una audiencia para ser valiente. A veces, lo más valiente es simplemente sostenerte en tus días grises y seguir. No porque todo esté claro, sino porque tu corazón no quiere cerrarse. No todo lo que se rompe es una pérdida. Hay caídas que en realidad son umbrales, puertas que no sabías que estaban ahí hasta que tocaste fondo. Y en ese fondo, lo que parecía ruina se volvió revelación. El alma a veces necesita quebrarse para crecer. No porque el sufrimiento sea noble, sino porque nos ablanda. Nos quita las capas que nos separaban. Nos deja más desnudos, pero también más reales. No subestimes las grietas. A través de ellas entra el sol. No estás atrás. Estás justo donde toca. Compararte te roba la paz. Miras a otros floreciendo, logrando, brillando, y piensas, yo estoy tarde. Pero el alma no tiene relojes. El alma no mide en éxitos ni logros, sino en profundidad, en presencia, en autenticidad. Quizás tu camino no es de velocidad, sino de raíz. Quizás estás cultivando una sabiduría más honda, una sensibilidad que no se puede forzar. Estás justo a tiempo, a tu tiempo. Y eso es más que suficiente. No todo camino tiene que tener destino. Nos cuesta aceptar que algo puede ser valioso aunque no nos lleve a ningún lado. Que un momento puede tener sentido sin ser útil. Que un vínculo puede ser importante aunque no dure. Pero no todo debe progresar. No todo debe resolverse. Algunas cosas existen solo para tocarte el alma un instante. Como una canción que te atraviesa. Como una mirada que te cambia el día. Como un abrazo que te cura aunque no sepas por qué. Y está bien. Está bien si no lo puedes explicar. Está bien si no fue para siempre. Lo importante es que lo viviste. Estás aprendiendo a florecer sin permiso. Durante años esperaste aprobación. Buscaste que te dijeran, sí, así estás bien. Pero un día, cansado de esperar, te diste cuenta. Nadie puede darte lo que ya es tuyo. Y ahí empezó el verdadero florecimiento. No uno perfecto. No uno sin miedo. Pero sí uno, libre. Florecer es mirarte al espejo y decir, no sé si el mundo está listo para esto, pero yo sí lo estoy. Es dejar de encogerte para encajar. Es ocupar tu espacio con amor. Es dejar de disculparte por existir como eres. Todo lo que sientes tiene derecho a estar. No hay emociones equivocadas, solo emociones no escuchadas. El enojo también habla de tus límites. La tristeza también revela tu ternura. El miedo también cuida tu vulnerabilidad. No viniste a este mundo para ser siempre alegre, siempre iluminado, siempre en calma. Viniste a sentirlo todo. Y a recordar que todo eso también es vida. Cuando dejas de pelearte con tus emociones, algo en ti se relaja, como si por fin pudieras respirar profundo. Como si el cuerpo dijera, gracias, ya no tengo que esconderme. Tus máscaras fueron necesarias, hasta que dejaron de serlo, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir, la del fuerte, la del gracioso, la del sabio, la del que puede con todo. Pero un día empiezan a pesar, y sientes ganas de dejarlas caer, no porque ya no te sirvan, sino porque ahora ya no las necesitas. Detrás de cada máscara hay un rostro esperando ser visto, no uno perfecto, sino uno real. Y al mostrarlo te das cuenta. Lo que más temías que vieran es justamente lo que más conecta. La vulnerabilidad no es debilidad, es puente. Nos enseñaron a protegernos, a mostrarnos fuertes, seguros, estables, pero eso nos deja solos. La vulnerabilidad, en cambio, abre puertas.
No siempre fáciles, no siempre cómodas, pero verdaderas, cuando te atreves a decir, me duele, no sé, tengo miedo, algo se abre, no en los otros necesariamente, sino en ti. Y ahí empieza la verdadera conexión, la que no necesita máscaras ni armaduras, la que nace cuando dos almas se encuentran sin disfraces. Renacer también cansa, y eso es normal. El crecimiento personal se ha romantizado, como si siempre fuera expansivo, lleno de claridad y gratitud. Pero muchas veces es confuso, solitario, agotador. Estás despidiéndote de versiones antiguas de ti. Estás desprogramando creencias que llevaban años ahí. Estás abriendo espacios donde antes había defensas. Y eso consume energía. Por eso a veces necesitas dormir más, estar solo, comer distinto, no rendir tanto. Es tu alma diciendo, estoy en obras. Y como toda construcción profunda, lleva tiempo y amor. La fe no es creer que todo saldrá bien. Es confiar aunque no sepas cómo. Fe no es certeza. Es entrega. Es levantarte un lunes sin motivación, pero hacerlo igual. Es amar aunque tengas miedo de ser herido. Es respirar cuando todo parece perdido. Y decirte la suavidad que nadie te enseñó. Nos entrenaron para ser eficientes, productivos, rápidos. Nos enseñaron a hacer, a cumplir, a destacarnos. Pero pocos nos enseñaron a ser suaves con nosotros mismos. No condescendientes, no perezosos. Suaves. Como se trata a una herida que aún no cicatriza. Como se cuida un brote recién nacido. Como se toca a alguien que se ama con ternura. La suavidad no es pereza, es sabiduría. Es saber cuándo detenerte. Cuándo decir, hoy no puedo más. Cuándo darte permiso para llorar en medio del día. O para acostarte en el suelo y sentir el mundo girar debajo tuyo. Y no hay éxito que valga más que eso. La capacidad de quedarte contigo cuando más lo necesitas. De ser hogar, cuando todo afuera parece extranjero. Lo invisible también cuenta. Vivimos en un mundo que premia lo visible, lo que se puede medir, mostrar, comparar. Pero hay cosas que solo tú sabes. Pequeñas victorias secretas que nadie ve. Como ese día en que no reaccionaste con ira, aunque todo en ti quería gritar. Ese momento en que te atreviste a decir no por primera vez. O cuando lloraste solo, pero al terminarte el llanto, te diste un abrazo interno. Todo eso cuenta. Todo eso importa. El alma no lleva cuentas visibles. Lleva marcas suaves, pequeñas grietas por donde entra la luz. Estás floreciendo, aunque no te des cuenta. A veces te sientes estancado, como si nada cambiara, pero lo invisible se está gestando. Lo profundo no siempre grita, crece en silencio, como la semilla que pasa semanas en la oscuridad, como el capullo que aún no se atreve a abrirse, como tú, que crees que no avanzas, y sin embargo, ya no eres la misma persona de hace un mes, de hace un año, de hace un suspiro. El alma no sigue relojes, sigue ritmos misteriosos que a veces duelen, pero siempre transforman. Hay partes de ti que aún no has conocido. Tendemos a aferrarnos a identidades. Soy así. Yo no puedo con eso. Siempre me pasa lo mismo. Pero no eres una estatua. Eres río. Y en ese río hay partes que aún no han salido a la superficie. Potenciales que aún no se han encendido. Lugares internos que esperan que les des permiso. Cada vez que eliges algo nuevo, por pequeño que sea, estás creando un desvío en tu historia. Un nuevo cauce. Un nuevo lenguaje. Una nueva forma de habitarte. Y ahí empieza la libertad. En atreverse a mejorarlo. La mente quiere resultados. El alma quiere presencia. Y cuando simplemente te quedas, algo se ablanda por dentro. Algo se acomoda solo. Como una herida que deja de doler, no porque hiciste algo, sino porque por fin dejaste de apretarla. La importancia de no saber qué hacer. Hay momentos en los que no sabes qué camino tomar.
¿Qué decisión es la correcta? ¿Qué paso dar? Y eso está bien. No saber qué hacer no es un error. Es parte del camino. Es una pausa sagrada donde el alma respira y se reorganiza. Tal vez no tienes claridad porque aún no es tiempo. Tal vez necesitas esperar que algo dentro de ti madure, como una fruta que no se puede forzar a estar lista. En este mundo que corre, que exige respuestas, que idolatra la rapidez, detenerte a no saber también es un acto de resistencia, un acto de humildad, un acto de sabiduría. Descansar también es avanzar. Nos enseñaron a empujar, a resistir, a esforzarnos, como si el descanso fuera una concesión, una debilidad, un lujo para después. Pero descansar es profundamente revolucionario. Es declarar, no tengo que demostrar nada ahora, no tengo que ir más rápido que mi alma. Mira los ciclos de la naturaleza. Hay crecimiento, sí, pero también hay pausa, hay invierno, hay quietud. Tú también eres parte de esa danza. Y a veces, lo más productivo, lo más amoroso, lo más profundamente transformador, es simplemente detenerte, respirar, dejarte caer en tu propia ternura y confiar en que incluso ahí estás creciendo. Aceptar sin entender algunas cosas nunca van a tener sentido desde la mente. Algunas pérdidas, algunos cambios, algunas etapas del camino no se pueden racionalizar. Y no tienes que entender todo para sanarlo. No tienes que comprender el dolor para atravesarlo. No tienes que explicarlo para que sea válido. A veces, solo tienes que sentarte con ello. Dejar que exista. Dejar que te duela si duele. Dejar que se exprese en lágrimas, en palabras, en silencio, sin arreglarlo, sin corregirlo. Porque lo que es aceptado sin condiciones empieza a transformarse por sí solo. Amar el proceso, incluso cuando no se siente mágico. No siempre se siente bonito, no siempre hay inspiración. A veces el camino es gris, plano, sin luces. Pero eso no significa que no estés avanzando. Crecer no siempre se ve como una epifanía. A veces se siente como cansancio, como incomodidad, como no sé quién soy ni a dónde voy. Pero incluso ahí hay movimiento. Estás soltando pieles antiguas. Estás dejando atrás formas que ya no te contienen. Estás haciendo espacio para lo nuevo, incluso si aún no sabes qué es. Y eso también es amor. Amor hacia ti. Amor hacia lo que viene. Amor hacia la vida, tal como es. Y cuando todo parezca demasiado, vuelve a lo simple. Vuelve a tu respiración. Vuelve al cuerpo. Vuelve al sonido de los pájaros, al calor de una taza en tus manos, a ese rayo de sol entrando por la ventana. Vuelve a lo que no necesita explicación. Vuelve a lo que simplemente es, porque ahí está lo real, lo que no depende de etiquetas ni de logros, lo que no cambia aunque todo cambie. Y ahí, en lo simple, en lo quieto, en lo suave, puedes volver a ti. Volver sin prisas. Volver sin exigencias. Volver como quien vuelve a casa. La presencia es el verdadero hogar. No está en el futuro que imaginas. No está en el pasado que extrañas. No está en lo que logres ni en lo que entiendas. Está aquí. En ti. En este instante. En este cuerpo que siente. En este corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo. Hay momentos en que el alma necesita silencio. No siempre necesitas respuestas. No siempre necesitas hablar. A veces, lo único que necesitas es no hacer nada, solo estar contigo. Sin música, sin pantallas, sin resolver, sin mejorar. Solo tú, respirando, sintiendo tu pulso, dejando que el alma se acomode sola, como el agua que encuentra su forma si no la agitas. A veces, el mayor acto de sanación es no intervenir. Es permitirte estar en silencio, sin empujarte hacia ninguna parte. Porque el alma, como una herida o una flor, sabe en qué momento abrirse. El privilegio de sentirse perdido. ¿Y si estar perdido no fuera una falla?
¿Y si no tener dirección fuera en realidad una invitación? Cuando te pierdes, se caen los mapas. Se apagan las voces ajenas. Te quedas solo contigo, en un territorio donde ya no puedes fingir. Y ahí empiezas a escuchar lo que antes no escuchabas. Empiezas a ver con otros ojos. Empiezas a recordar quién eras antes de que te dijeran quién deberías ser. Perderte no es dejar de ser. Es empezar a ser desde otro lugar. Sentirlo todo no te hace débil, hay la belleza de no tener un plan. Nos enseñaron que hay que tener un plan, que hay que saber hacia dónde vamos, trazar objetivos, tener metas claras, que no saber es fracasar, que dudar es debilidad. Pero, ¿y si no tener un plan fuera, a veces, el mayor acto de amor hacia ti mismo? Mira los caminos del bosque. No son rectos, no tienen destino final, se bifurcan, se entrelazan, cambian según la estación. Y sin embargo, cada curva tiene sentido, cada desvío, su belleza. Así también puedes caminar tú, sin mapa, sin certezas, solo con la brújula de tu sentir, con los pasos suaves de quien sabe que lo importante no es llegar, sino estar, porque el plan más sabio no siempre viene de la mente. A veces llega desde el silencio, desde esa intuición que no grita, pero susurra lo justo. El lenguaje de la intuición. La intuición no razona, no explica, no argumenta. La intuición no hace presentaciones en PowerPoint. La intuición es ese, no sé por qué, pero siento que sí. Ese impulso suave, pero claro. Ese giro inesperado que no tiene lógica aparente, pero te abre el pecho como si el alma dijera, gracias por escucharme. Y claro, la mente se asusta. Quiere pruebas, garantías, números, datos, pero el alma no habla ese idioma. El alma habla en corazonadas, en movimientos del cuerpo, en escalofríos que atraviesan la piel sin razón aparente. Escuchar la intuición es un acto de valentía, porque implica confiar en algo que no puedes explicar. Implica sentir, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que pienses más. La suavidad también es fuerza. Vivimos en un mundo que idolatra la dureza. El que resiste, el que nunca se quiebra, el que sigue sin importar qué. Pero hay una fuerza más profunda en la suavidad, en la ternura, en la rendición consciente, como el agua que no lucha contra la piedra, pero la erosiona con el tiempo. Como el viento que no se impone, pero transforma el paisaje. Ser suave no es ser débil. Es tener el coraje de no endurecerte frente al dolor. Es mantener el corazón abierto aun cuando sería más fácil cerrarlo. Es amar sin condiciones. Soltar sin resentimiento. Habitar tu humanidad sin pedir disculpas por sentir. Todo lo que necesitas ya está en ti. No tienes que volverte alguien más. No tienes que llegar a otro lugar, tener otra vida, otro cuerpo, otra mente, para estar bien. No necesitas tantas respuestas como crees. Lo que necesitas es volver. Volver a ti, a tu centro, a ese lugar íntimo donde no hay exigencias ni comparaciones. Solo presencia. A veces, ese lugar se esconde bajo capas de ruido, de deberes, de tengo que, de debería ser así. Pero siempre está ahí, esperando a que lo recuerdes. Y para recordarlo, solo necesitas parar, cerrar los ojos, volver a respirar y sentir. Estás aquí, y eso basta. Estás respirando, y eso es un milagro. Estás sintiendo, y eso es humano. Estás buscando sentido, y eso es sagrado. No te apures, no te exijas entenderlo todo. No te castigues por no estar donde pensaste que deberías estar. No estás tarde, no estás roto, no estás perdido. Estás vivo. Y eso ya es suficiente para celebrar. Todo cambia. Todo pasa. Todo nace de nuevo. Lo que ahora parece confusión será claridad un día. Lo que ahora duele será semilla. Lo que ahora no entiendes será una historia que contar. Nada es para siempre. Ni siquiera este momento. Así que si estás triste,
Deja que la tristeza te hable. Si estás en calma, quédate ahí como quien se recuesta en el regazo del mundo. Y si estás en el medio de todo, sin saber qué sientes, también está bien. Todo cambia, todo pasa, todo nace de nuevo. Y al final, siempre es ahora. No importa cuánto viajes en el tiempo con tu mente. Siempre aterrizas aquí, en este instante, en este ahora. Y si puedes amar este instante, con lo que tenga, con lo que sea, entonces has tocado la eternidad. Porque la eternidad no es un lugar lejano. Es este segundo, este respiro, esta pausa, donde no falta nada, donde no hay que hacer nada, donde simplemente eres. Despertamos cada día como si una mano invisible hubiese dado cuerda al mecanismo de un reloj. Abrimos los ojos, nos levantamos, y sin saber cómo ni por qué, ya estamos de nuevo en el escenario. No firmamos un contrato para nacer, y sin embargo, aquí estamos. Participamos en este teatro cósmico sin haber leído el guión, o quizás sin que haya uno. Y sin embargo jugamos como si supiéramos de qué va la obra, como si tuviéramos que actuar de cierta forma, como si nos tocaran ciertos roles: el hijo, la madre, el exitoso, la perdida, el buscador espiritual, la mente brillante, el que no encaja. Y a veces nos confundimos, creyendo que debemos controlar cada detalle para que la historia tenga sentido. Pero hay un principio más profundo, más sutil. No se trata de controlar la obra, no se trata de dominar el escenario, sino de confiar en el fluir del teatro, en la espontaneidad del movimiento, en el arte de la improvisación. Confiar no es resignarse. Confiar no significa rendirse en un sentido pasivo. No es mirar al cielo con los brazos caídos y decir, bueno, lo que sea, que sea. Number es más bien como entregarte a una corriente cuando sabes nadar, como relajarte en una danza cuando conoces el ritmo. No dejas de participar, pero participas sin resistencia. Lo contrario es lo que hacemos casi todos. Tensamos los hombros, planificamos, proyectamos, intentamos prever cada movimiento, cada variable, como si la vida fuera una ecuación. Y luego nos sorprendemos cuando el resultado no es lo esperado. Una historia sencilla: el ayudante y las papas. Hay una historia que me encanta. Tal vez la escuchaste alguna vez. Un granjero contrató a un joven como ayudante. El primer día, el muchacho cortó leña con tanta eficacia que el granjero quedó atónito. Al siguiente, reparó toda la cerca del terreno antes del anochecer. Una maravilla. Entonces el granjero le asignó una tarea aparentemente más sencilla: clasificar papas. Solo sepáralas en 3 montones: buenas para vender, buenas para sembrar y malas para tirar. Pasaron las horas. Cuando volvió al final del día, encontró al joven exhausto, frustrado, y dijo: «Renuncio». «¿Pero cómo?», protestó el granjero. «Eres el mejor trabajador que he tenido». «No puedo. Cortar leña, arreglar cercas, eso está bien, pero tomar decisión tras decisión tras decisión me agota. Y ahí lo tienes. A veces, lo que más cansa no es el trabajo físico ni el mundo externo, es la mente. Es el peso de decidir, de calcular, de querer estar seguro. Pero vivir no es tener todo claro. Vivir es caminar con niebla, con curiosidad, con una confianza que no depende de saberlo todo. La sabiduría de no saber. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus pensamientos? No los fabricas como si fueran ladrillos. Surgen. Aparecen como las nubes en el cielo, como los sueños, como los estornudos, como la risa. No planeas reírte. Simplemente sucede. Entonces, si eso tan íntimo como una carcajada no depende de tu control, ¿qué más no depende de él? Decidir, en el fondo, es como saltar al agua. Puedes mirar la superficie, calcular la profundidad, preguntarte por la temperatura, pero en algún momento tienes que saltar.
fluir como los sistemas vivos. Los grandes sistemas no funcionan por control absoluto. Tu cuerpo, por ejemplo. ¿Le estás diciendo ahora mismo a tu corazón cómo latir? ¿Estás microgestionando tu hígado? No, hombre, el cuerpo fluye porque cada parte confía en el todo. Las células no saben qué es el organismo y sin embargo cooperan, se alinean. No necesitan entender la sinfonía para tocar su nota. Así también puedes vivir tú, sin entenderlo todo, sin saber el porqué de cada paso, pero con una confianza radical en el proceso. Cuando soltar es un acto de poder, creemos que el poder está en el control, que los líderes son los que mandan, los que lo saben todo. Pero los verdaderos sabios son los que sueltan, los que escuchan, los que se atreven a no saber. El árbol no le grita al viento para que cambie de dirección, se deja llevar, y en ese baile crece. El colapso no es el final, todo cae. Las ciudades, las ideologías, los imperios, hasta tus ideas de quién eres ahora, se disolverán. Pero eso no es triste, es bello, porque significa que puedes soltar, y al soltar, algo más grande te sostiene. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser alguien? Bodhidharma, el legendario sabio zen, dijo: «No sé quién soy». Y no lo dijo con tristeza, lo dijo con una sonrisa, con ligereza, porque en ese no saber había espacio, había paz, había vida. El universo no necesita ser conquistado, solo escuchado. Cuando dejas de forzar, aparece la música. Cuando dejas de gritar, puedes oír la melodía. Y entonces comprendes. Nunca estuviste separado del universo. Solo estabas demasiado ocupado intentando controlarlo como para sentirlo. Pero ahora puedes cerrar los ojos, respirar. Cercas, eso está bien. Pero este asunto de tomar decisión tras decisión tras decisión me agotó. Perfecta. Son infinitas. Así que lo que hacemos, en esencia, es una danza. Jugamos a pensar, a evaluar, a sopesar, pero finalmente decidimos con un instinto, un salto, y muchas veces funciona. Los preocupados, los que llamamos warriors, se pierden en lo que podrían haber considerado, en lo que podría haber salido mal. Pero ese es el secreto. Gran parte de nuestras decisiones no dependen tanto de un cálculo consciente, sino de una armonía profunda con la vida misma. Así como un gran líder sabe delegar, tú también puedes aprender a soltar el control, a confiar en el proceso, en los demás, en el sistema. El cuerpo humano, al fin y al cabo, funciona delegando el futuro. Estamos acostumbrados a pensar que ceder el control es un acto de debilidad, pero en realidad es la mayor fortaleza. El árbol no controla el viento, pero baila con él. Así también los grandes sistemas vivos, desde una colonia de hormigas hasta la sinfonía del cosmos, prosperan no por control total, sino por sinergia. Y esta sinergia es lo que sostiene la evolución, tanto biológica como social. La democracia, en su forma más sana, no es la lucha entre bandos, sino la inteligencia emergente que surge cuando muchos actúan en libertad, con una base de confianza. Como decía de Tocqueville, la democracia siempre tiene razón por las razones equivocadas. La sabiduría de no saber. Todo esto nos lleva a la pregunta más radical. ¿Qué es lo que quiero? Y si miras profundamente, puede que no sepas, y está bien, porque ese no saber es en sí una forma de sabiduría. Bodhidharma, el legendario monje zen, cuando fue preguntado, «¿Quién eres?», respondió, «No lo sé». Esa respuesta no era ignorancia, sino apertura. Era lo mismo que decir, «Estoy en contacto con el misterio que soy, y no necesito reducirlo a una definición». El fuego no se quema a sí mismo. Jamás te verás a ti mismo del todo. Eres como una espada que no puede cortarse a sí misma, como un ojo que no puede verse sin un espejo. Siempre serás, en el fondo, un misterio para ti. Y en ese misterio
habita el amor, el dejar ir, la humildad. Es por eso que los Upanishads dicen: aquel que cree conocer a Brahman no lo conoce, pero quien sabe que no lo conoce, lo conoce. Soltar el control no es un acto